Muy bien. Bueno, la porción que nos toca hoy de las escrituras es la parashá de Vayetze, que significa y salió. ¿Quiénes leyeron la parashá? Amén. ¿Amén? Doble. Qué bueno. Pues la van a dar el triple ahorita. Y bueno, la porción que nos toca es Bereshit, de capítulos 28 al 10, al 32, 2. La Haftará, a ver si alcanzamos a ver un poco de la Haftará, que es el libro del profeta Jochea, el capítulo 11 al 7, del 13 al 10, y los escritos mesiánicos, lo que es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 43-51. Y bueno, Vayetze significa y salió. Y bueno, estos versículos yo siempre los digo, ¿verdad? Para que se los guarden de memoria. Estos versículos son nuestra brújula para no inventar una religión nueva, ¿verdad? Ya hay demasiadas. En Malaquías 3:6 dice: porque yo Yahweh no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Entonces vemos que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios fiel, ¿verdad? Y es un Dios que no se va a echar para atrás en sus promesas ni en sus pactos. Entonces yo creo que con esto podemos terminar cualquier discusión, ¿no? Dios no cambia. El otro versículo es Números 23:19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios tampoco se arrepiente de lo que Él hace, porque Él es perfecto y todo lo que hace es perfecto. No es necesario que corrija, ¿no? Él es perfecto en todo. Si quieren anotar esos versículos, yo creo que con esos dos versículos termina cualquier discusión que puedan tener, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son estos puntos que vamos a tratar en esta parashá el día de hoy? Bueno, vemos que Elohim reitera la promesa a Jacob, la promesa que le dio a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Él reitera esa promesa. Luego vemos que Jacob conoce a Rachel. Vemos también que Jacob pide a Labán a Rachel como esposa. Después vemos que Jacob es engañado por Labán. Vemos también que Lea y Silpa, la esclava de Rachel, también le dan hijos a Jacob. Jacob prospera con Labán y Jacob huye de Labán. Entonces estos son los puntos que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Y la parashá empieza así: Vayetze Jacob miber Shavá vayelech Harana. Y ahí está la palabra Vayetze, que significa y salió. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y vemos que en la parashá pasada termina con una bendición que Isaac le da a Jacob, ¿verdad? Pero uno esperaría que a partir de ahí todo fuera miel sobre hojuelas, ¿verdad? Ya recibió la bendición de Isaac, luego entonces él va a heredar todo y pues todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. Le da la bendición y prácticamente se va al exilio Jacob, ¿no? Vemos una contradicción aquí. Sin embargo, la promesa está ahí todavía y esa bendición también, pero Dios tiene sus tiempos y tiene el propósito todo, ¿verdad? Lo que hace Dios. Ahora, ¿cómo esto puede ser una bendición, verdad? Si se fue al exilio prácticamente. Bueno, Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es a saber a los que conforme al propósito son llamados, ¿no? Entonces vemos aquí que a pesar de que a veces las situaciones sean negativas, si tú amas a Dios, eso que parece mal se va a volver de alguna manera a hacerte el bien, ¿no? Porque Dios puede cambiar las cosas de tal manera que salga positivo a pesar de que se vea algo negativo. Y en Deuteronomio 8 del 2 al 3 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. Quiere decir que Dios nos pone pruebas, y sí hay aflicción, ¿verdad? Pero eso tiene un propósito también. Aquí dice que ellos estuvieron 40 años en el desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios a veces nos pone pruebas, ¿verdad? Para probarnos a nosotros, a ver qué tanto le amamos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso, porque Dios ama, ¿verdad?, a los que ama disciplina, y a veces no entendemos en ciertas ocasiones por qué suceden las cosas, pero hay ocasiones en que Dios nos prueba y hay ocasiones en que Dios quiere que maduremos también con las situaciones. Amén. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. ¿Bien?
Y esto es uno de los versículos que utilizó Yeshua cuando se le apareció el diablo, ¿se acuerdan? En Génesis 28:11, continuando con la parasha, dice: llegó a un cierto lugar, Jacob, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces vemos aquí que Jacob tiene una visión y dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vemos que Dios vuelve a reiterar esta promesa que le había dado a Abraham, se la reitera a Jacob y luego a Isaac en esta ocasión. Pero dice que no lo va a dejar, ¿no? No lo dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? Hasta que cumpla su promesa. Y vemos aquí también, ¿verdad? Que Yeshua dijo, ¿verdad? De cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí está haciendo referencia efectivamente a esta visión de Isaac, ¿verdad? De esa escalera. Entonces esa escalera de Jacob representa al Mashiach, ¿verdad? Que es el mediador entre Dios y los hombres. En primera de Timoteo vemos este versículo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces las escrituras nos enseñan pues que nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios sean enviados por Él. Tenemos el ejemplo del libro de Daniel en 10:12, donde está escrito: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Entonces quiere decir que la oración pone en acción a los ángeles también, ¿verdad? Cuando nosotros estamos orando, Dios envía a sus ángeles para auxiliarnos, para ayudarnos, para protegernos. Entonces sí, es bien importante que siempre estemos orando, ¿verdad? El Eterno escuchó la oración del profeta y envió a uno de sus mensajeros para darle la respuesta. Este ángel le dijo: a causa de tus palabras he venido. Y esto nos enseña que la actividad de los ángeles depende en cierta medida de las oraciones de los hombres. El hombre es el que causa que el Eterno ponga en actividad a estos seres divinos. Y en Revelaciones 8:4 vemos este versículo que dice: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Quiere decir que las oraciones vienen siendo como incienso, ¿verdad? Que los ángeles van recogiendo, y al llegar a cierto número de oraciones algo se activa en el cielo y viene la bendición, ¿no? Por eso es importante estar orando en todo momento, ¿no? Vemos también aquí un caso de a un gentil que se le apareció un ángel, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama este gentil? Dice en Hechos 10: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiere decir que hay dos cosas también, aparte de la oración, que hacen que se active la actividad angelical, y una de esas es dar limosnas, ¿no? En este caso lo que se le conoce como Sedaká, que es una obra que nosotros hacemos, ya sea ayudar al pobre, ayudar a la viuda, auxiliar a algún necesitado. Quiere decir que eso también pone en acción la actividad angelical, ¿verdad? Entonces, no nomás son las oraciones, a veces nada más nos quedamos en oraciones y no accionamos nada, ¿verdad? Cuando Dios nos manda también a que hagamos algo, ¿verdad? En este caso, creo que yo me he quedado corto en el sentido de ayudar a los necesitados, ¿no? Por lo general oramos mucho, pero como que no ponemos en acción a veces esa misericordia que Dios nos pide, ¿no? Ahí yo creo que sí, yo creo que en cierto grado todos fallamos, ¿no? Bueno, vemos que la escalera entonces representa el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Y Dios estableció una manera para acercarse a Él, ¿verdad? Esa escalera representa a Yeshua, ¿verdad? Que es el mediador entre nosotros y el Padre. Entonces Dios estableció una manera para acercarnos a Él, y no podemos acercarnos hacia la ligera delante del Señor. Hay una manera, y aparte nada más hay una persona que de alguna manera nos representa, que se puede acercar a Él. Pero nosotros no podemos llegar así como a cualquier lugar y presentarnos delante del Señor. Él tiene sus reglas, ¿no?
El sistema que estableció Dios para acercarse a Él consta de tres cosas: un lugar, que es el templo, o el Mishkan, un sacrificio y un intermediario. Y esas tres cosas son necesarias para que se manifieste la presencia de Dios. En Éxodo 29, del 42 al 45 leemos esto, dice así: esto será el holocausto, el sacrificio, este es el primer elemento, continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo, este es el otro elemento, el lugar, la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Adonai, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Quiere decir que lo que hace santo el lugar no es tanto el lugar, sino la presencia de Dios es lo que hace santo el lugar, ¿no? Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, ahí está el tercer elemento, que son los sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, este es el sistema que Dios eligió, ¿verdad? Estos tres elementos. Ahorita, afortunadamente, estos tres elementos están allí, ¿verdad? Está el templo celestial existe, ¿verdad? Y está Yeshua, ¿verdad? En ese templo, abogando por nosotros, intercediendo y haciendo el papel de sumo sacerdote, ¿no? Entonces los tres elementos están allí: el sacrificio de Yeshua, el templo celestial y lo que viene siendo el sacrificio de Yeshua, ¿no? En la época de Yeshua, los saduceos, que eran los que servían en el templo, ya no seguían el sistema establecido por Dios para servir en el templo. De acuerdo al historiador Josefo, el puesto de sumo sacerdote se vendía, ¿no? Entonces vemos aquí que ese templo, si bien se hacían sacrificios y se hacían ciertas cosas, ya no llenaban los requisitos en su totalidad de lo que Dios había exigido, porque el puesto de sumo sacerdote se supone que debía de ser de un levita y tenía que heredarse de generación en generación, pero no ponerse al mejor postor, ¿verdad? Yo te doy la lana y tú me pones como sumo sacerdote. Entonces quiere decir que ya estaba bastante corrompido ese sistema, y incluso Yeshua se los echó en cara, ¿verdad? Cuando los corrió a todo el templo, le dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Entonces el sistema ya no estaba de alguna manera llevándose a la manera de Dios, ¿no? Flavio Josefo ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos. Escribió que eran un grupo belicoso cuyos seguidores eran ricos y poderosos y que les consideraban groseros en sus interacciones sociales. O sea, aparte eran sangrones, ¿no? Aparte de todo de ladrones, también eran sangrones. Y Josefo pues no habla muy bien de este tipo de personas, ¿no? Bueno, los saduceos, un poquito de historia, ¿no? Los saduceos se establecieron desde la época de los macabeos, ¿no? Los macabeos se supone que no debieron de estar reinando, no tenían que estar reinando como reyes, puesto que el que tenía que reinar era uno de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Sin embargo, como los macabeos ganaron la guerra y fueron los que de alguna manera presidieron toda esa revuelta, ya que ganaron, pues ellos se establecieron como reyes y no quisieron ceder ese puesto a alguien de la tribu de Judá. Entonces los saduceos vienen desde ese entonces, ¿no? Convenientemente los macabeos, para poder justificar que ellos reinaran en Jerusalén, se deshicieron de todas las escrituras salvo la Torá. Se quedaron nada más con el Pentateuco, y ellos decían, pues así como Moisés fue rey, pues nosotros vamos a ser reyes aquí. Y pues no querían saber nada de los profetas, porque en los profetas está la promesa donde a David se le dice que se le va a dar el reino. Entonces convenientemente los macabeos se deshicieron de toda la Jafara y se quedaron nada más con la Torá, ¿no? Por eso es que los saduceos dicen que no creían en resurrección, porque la resurrección se habla más adelante en los profetas. Por eso es que los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Bueno, en Hebreos 1:1 dice así: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, pues en el final de los tiempos, que ya lo estamos viviendo, nos habló a nosotros por medio de un Hijo, a quien hizo heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo, y estamos hablando de Yeshua, ¿no? Ese es el Hijo. En Hebreos 3 leemos lo siguiente: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerar a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa, pero aquel fue considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Entonces Yeshua es nuestro sumo sacerdote, eso es lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Él es el que está ahorita fungiendo ese rol. Si bien no hay templo,
pero hay un templo celestial donde está Yeshua fungiendo como sacerdote. Génesis 28, continuando con la promesa que le dio a Jacob, se lee lo siguiente, dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí vemos que también la simiente va a hacer que las tierras sean bendecidas. Quiere decir que nosotros tenemos un papel en eso también, ¿verdad? Si las promesas son de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que la simiente somos nosotros también, ¿sí o no? Amén. Entonces quiere decir que de alguna manera las naciones se van a bendecir por nosotros también, tenemos que bendecirlas. Entonces hay una cierta responsabilidad por parte de nosotros de bendecir a las naciones, ¿verdad? De llevar el mensaje de la Torah y de Yeshua, ¿verdad?, a las naciones. Esa es la forma en que nosotros vamos a bendecir a esas naciones también. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y si bien no se cumplió en su totalidad las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, esas promesas se van a terminar cumpliendo cuando regrese el Mashiach, ¿verdad? Hay promesas que Dios da y que se van cumpliendo de poco a poco, y finalmente Yeshua cuando regrese pues va a terminar de cumplir con todas esas promesas. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar. Y la palabra para lugar ahí es Macom, y yo no lo sabía, dice. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Macom Betel, aunque la luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces quiere decir que él bautizó a ese lugar como casa de Dios, ¿verdad? Macom. Y ahorita vamos a ver ese significado de la palabra Macom. Macom significa localidad, significa aposento, significa asiento, significa casa, significa lugar, morada y sitio. Y si acuerdan, cuando hicieron el tabernáculo, que había un lugar donde era el asiento de Dios, ¿verdad? Que era donde estaba el arca de la alianza, y ese lugar también pues se le conoce como Macom, como sitio, como morada. Y esa misma palabra se utiliza cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Se usa la palabra Macom. Dice en Génesis 22:3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar Macom que Dios le dijo. Entonces muchos dicen que el lugar donde estaba Jacob y que tuvo esa visión fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Betel. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Quiere decir que el nombre de Betel, las escrituras lo mencionan, pero el nombre se lo había dado propiamente Jacob cuando estuvo allí, ¿verdad? Aunque se menciona con anterioridad el nombre de la ciudad. Jacob entonces hizo un voto diciendo: si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me dé separaré un diezmo para ti. Entonces aquí ya él se está proyectando, ¿verdad? Diciendo: si Dios me cumple la promesa, yo voy a hacer esto que él me está pidiendo, ¿no? Le voy a dar el diezmo y le voy a servir. Eso es lo que está diciendo ahí. Y vemos que derrama también aceite sobre una roca, ¿no? Sabemos que la roca representa también al Mashiach, y Mashiach pues significa ungido. La palabra que se usa ahí para derramar es también Mashiach, ¿no? Y como no tenía nada Jacob para ofrecer, tenía nada más aceite, y eso fue lo que sacrificó, ¿verdad? Es una especie de sacrificio con ese aceite y lo derramó en la roca, ¿no? Acuérdense que siempre que se aparecía a Dios, ellos hacían un altar y hacían un sacrificio, pero en ese entonces lo único que tenía Jacob era aceite. Y vemos un paralelo, ¿verdad?, entre la vida de Jacob y el pueblo de Israel. Vemos que Jacob fue a Harán, Israel fue a Egipto. Labán tuvo cautivo a Jacob, Faraón tuvo cautivo a Israel. Jacob es perseguido por Labán también, ¿verdad? Israel es perseguido también por el Faraón. Adonai reprende a Labán y Adonai reprende al Faraón también. Rachel se roba a los ídolos, Israel adora al becerro de oro. Jacob se enfrenta a Esaú, Israel se enfrenta a los filisteos. Jacob regresa a su tierra, Israel regresa a la tierra prometida. Entonces vemos aquí un paralelo entre las dos
historias, y es un patrón que se va repitiendo constantemente en varias historias de las Escrituras, ¿no? Por eso dice que Dios nos declara el final desde el principio, ¿no? Porque hay muchos patrones que se repiten una y otra vez. Vamos a leer un poco del libro de Yacer. Este libro de Yacer es un libro apócrifo, le llaman algunos. Sabemos que el libro existió, pero no sabemos el que tenemos sea el original o no. Pero está muy interesante lo que dice y lo podemos tomar nada más como para referencia histórica, porque nos dan luz a muchas de las cosas que ahí sucedían, de la cultura judía, ¿verdad? Hebrea, y nos dan más luz a algunas cosas que vemos en las Escrituras que no entendemos, ¿no? Dice en el versículo, en el capítulo 29 del libro de Yacer: y Yitzhak terminó de ordenar a Jacob y de bendecirlo, y él le dio muchos regalos junto con plata y oro, y él lo despidió. Vemos que en las Escrituras se ve que Jacob no tiene nada cuando llega con Labán, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada. Pero yo creo que no creo que Isaac lo haya mandado con las manos vacías, ¿verdad? Él se debe haber acordado cómo es que Abraham también, cuando le buscó esposa, pues acuérdense que había varios camellos que había llevado el siervo, ¿no? Para dárselos a la novia, ¿no? En este caso a Raquel, ¿verdad? No, a Rebeca, perdón. Entonces te dice el libro de Yacer que sí le dio muchos regalos junto con plata y oro. Y dice que cuando Jacob se fue a Harán, Esab llamó a su hijo Elifaz y secretamente habló con él diciendo: ahora apúrate, toma tu espada en tu mano y persiga a Jacob, y pasa delante de él en el camino, y acéchalo y mátalo con tu espada en una de las montañas, y coge todo lo que le pertenezca a él y regresa. Entonces vemos aquí que en el libro de Yacer nos dice que Esab manda a su hijo Elifaz para matar a Jacob en el camino. Y Jacob vio a Elifaz y a sus hombres persiguiéndolo, y Jacob dijo a ellos: ¿qué es esto con ustedes que han venido hasta aquí? ¿Y qué significa que me persiguen con espadas? He aquí todo lo que tengo con mi padre y mi madre me dieron, tómenlo y váyanse de mí, y no me maten, y que esto sea contado a ustedes en justicia. Entonces vemos que Jacob le dio todo al hijo de Esab, y por eso es que regresó con las manos vacías ya con Labán, ¿no? Y Elifaz y sus hombres se fueron de él, y regresaron a Esab en Beersheba, y ellos le dijeron todo lo que ocurrió a ellos con Jacob, y le dieron todo lo que había robado de Jacob. Y Esab estaba indignado con Elifaz su hijo, y con sus hombres que estaban con él, porque no habían puesto a Jacob a muerte. Y dicen que Isaac cogió toda la plata y el oro que Elifaz había robado de Jacob y lo puso en su casa. En ese momento Esab vio que Isaac había bendecido a Jacob. Y después se pone celoso, ¿no? Por todo lo que Isaac le había dado a Isaac. Esto puede ser cierto o no cierto, sin embargo sabemos que el libro existió, ¿verdad? Este libro dice en Josué 10:13, no está escrito esto en el libro de Yacer, ¿verdad? Cuando menciona ciertas cosas, menciona el libro, entonces sabemos que el libro existe. Y vamos a hablar un poquito de Esab. En la parashá pasada hablamos un poco de Esab, pero no estaban todos, entonces vamos a aprovechar que ahorita están la mayoría. Vamos a hablar un poquito de este Esab. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Entonces ya tenemos aquí un nombre de Edom, y el nombre de Edom lo van a ver muy seguido en las Escrituras, los edomitas. Y esta es la genealogía de Esab, ¿verdad? Isaac pues tuvo a Esab y a Jacob, y Esab es Edom, ya nos lo dicen las Escrituras que Esab es Edom. Este Edom tuvo 3 hijas, ¿verdad? Se casó con una Etea, con una Edea y con una descendiente de Ismael, ¿verdad? Ese no era el plan de Dios para Esaú, ¿verdad? El plan de Dios para Esaú era que se consiguiera una mujer también de la descendencia de la familia de Abraham, ¿no? Pero Esab desobedeció y pues se casó con esta Etea, con esta Edea, y para darle todavía más celos a su padre, ¿verdad? Se casó con una de las hijas de Ismael, del rival de Isaac, Ismael, ¿no? Se casó con Besamat. De matrimonio entre Esab y Ada nació Elifaz. Ese fue el que mandó, el que iba a matar a Jacob. Y de Elifaz nacieron los amalequitas. ¿Se acuerdan de los amalecitas? Que son los archienemigos también de Israel. Pues también vienen de Edom. En Génesis 36:12 dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces vemos que es un familión aquí tremendo el que tiene Esab, ¿verdad? Mezclado entre los egipcios, mezclado entre los eteos, los hebeos y los amalecitas para amarrar, ¿no? Entonces vemos que tremenda la familia de Esab, y es la descendencia de la serpiente toda esta, ¿no?
En 1 Samuel vemos algo sobre los edomitas. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón y contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, de donde quiera que se volvía era vencedor. Entonces vemos que Saúl le dio en parte guerra a estos edomitas, ¿no? Pero también se hacía compas de las naciones que conquistaba Saúl, ¿verdad? Porque no hacía el trabajo completo, no los exterminaba y luego entonces se hacía compas ahí de los reyes y pues hacía cosas que no debía de hacer, ¿no? Por eso es que perdió el reino, precisamente por andar mezclándose. Y en 1 Samuel capítulo 22 vemos esto, ¿verdad? Dice así, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Doeg era una amalecita, una edomita era, ¿verdad? Y aquí es el capítulo donde el rey Saúl va a buscar a David para matarlo. Entonces los sacerdotes le dan asilo a David y Saúl se entera y manda a una edomita que se llamaba Doeg y mató a todos los sacerdotes. Dice que mató a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a fila de espada, hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. O sea, esta malecita sí hizo lo que Saúl no hacía, ¿no? Él sí mató a todos los sacerdotes y no dejó a ninguno vivo, con todos sus hijos y sus mujeres, ¿no? Este tremendo edomita, ¿no? Y es la misma simiente de la serpiente queriendo acabar con Israel, ¿no? Y esas eran las amistades de Saúl, imagínense, ¿no? En 2 Samuel dice así, instaló puestos militares en Edom, por todo Edom instaló puestos militares, y todos los edomitas vinieron a ser vasallos de David. David sí los sometió a los edomitas, ¿no? Yahweh le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Entonces vemos que David sí cumplió en parte con lo que Dios le mandaba. Pero dice que Salomón también, ¿verdad? Para acabarla, dice el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón y a las de Edom también. Fíjense nomás. A las de Sidón y a las eteas. O sea, Salomón se mezcló también con lo peor, ¿no? Con la simiente de la serpiente, ¿no? No obstante, dice en Segunda de Reyes, Edom se libertó del dominio de Judá hasta el día de hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Entonces quiere decir que en un momento estuvieron sometidos, ¿verdad? Por los reyes de Israel, pero ellos se libertaron de ese dominio. Muy bien. Amalek son los enemigos eternos de Israel, ¿no? En Éxodo 17:14 dice lo siguiente. Y Adonai dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, Dios no quiere los amalecitas, es la simiente de la serpiente y sabe que ese pueblo quiere destruir a los israelitas, ¿no? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, ¿verdad? Fíjense, estamos hablando de una generación que se levanta en contra del trono de Adonai. ¿Quién fue el que se levantó en contra del trono de Adonai? ¿A quién conocemos? Satanás. Al Hasatán, ¿no? Él es el que se rebeló en contra del trono de Adonai y aquí está identificando a los amalecitas como estos que se rebelaron en contra del trono de Adonai. Es la descendencia de la serpiente. Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, está bien cantada la guerra ahí, ¿no? Entonces, pues son los enemigos de Israel, ¿no? Con los que tenemos que lidiar. Un poco de historia. Bueno, esto es lo que les comentaba yo hace un momento de los macabeos. En la época del reinado de los macabeos conquistaron los lugares circunvecinos a Jerusalén y les impusieron la Torá. O sea, ya que habían ellos vencido al imperio seleucida, ellos empezaron a conquistar las ciudades que estaban circunvecinas a ellos. Y entre estas ciudades conquistadas les imponían la Torá a la fuerza. Fíjense nomás, o sea, todo lo contrario que Dios dice, ¿no? Ellos les impusieron la Torá a esos pueblos y entre esos pueblos estaba la familia de Herodes, la cual hizo lazos estrechos con los emperadores de Roma. Los Herodes mataron a varios sacerdotes descendientes de los macabeos y puso sus propios sacerdotes a cargo del templo. A Herodes se le conoció como el Idumeo, que significa edomita. Por lo que en la época de Yeshua, el rey judío que reinaba Israel, y entre paréntesis judío porque no era del todo judío, era un descendiente de Esab. Fíjense nomás. Qué afrenta, ¿no? Un edomita como rey de Israel, lo único que faltaba nomás. Pero todo por la desobediencia de Israel, ¿no?
Y también se acuerdan de la secta de los herodianos, por ahí la mencionan las escrituras, la secta de los herodianos, es una de las sectas menos populares, sin embargo ahí estaba. Los herodianos eran, pues eran compas de los fariseos, porque los vemos muy juntitos en las escrituras, ¿verdad? En Mateo 22:16 dice así, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, le querían meter ahí trastabillas a Yeshua en cada ocasión estos sinvergüenzas de los herodianos junto con los fariseos, ¿no? Y luego en Marcos 3:6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Quiere decir que había cierta amistad entre ciertos grupos de fariseos y los herodianos. Luego en Marcos 12:13 dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Entonces vemos que parte de los fariseos, no todos, porque sabemos que hay fariseos que se convirtieron a Yeshua, ¿verdad? Entre ellos José de Arimatea, entre ellos, ¿cómo se llama el otro? A ver, recuérdenme. Nicodemo, es Nicodemo. Entonces había ciertos fariseos que también simpatizaban con Yeshua, y acuérdense que había varias escuelas de fariseos. Las más importantes escuelas eran la del Rabí Shammai y la del Rabí Hillel. Entonces tampoco ellos se ponían muchas veces de acuerdo en muchas cosas. Pero cierto grupo de fariseos de alguna manera se asociaban con los herodianos, porque los fariseos se formaron también en la época de los macabeos, exigiendo que hubiera un descendiente de Judá en el reino, como rey, no un levita, sino un rey. Entonces, como los fariseos simpatizaban con Herodes, que ellos creían que era de la tribu de Judá, pues estaban felices ahí y hacían algunos lazos con los herodianos, ¿no? Bueno, regresando a la parashá. Y cuando Jacob vio a Rachel, la hija de su tío Labán, y el rebaño de su tío Labán, Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y abrigó el baño de su tío Labán. Después Jacob besó a Rachel y rompió a llorar. Jacob le dijo a Rachel que él era el pariente del padre de ella, que era hija de Ribca, y ella corrió a decírselo a su padre. Al oír la noticia sobre Jacob, el hijo de su hermana, Labán corrió a saludarlo, lo abrazó y lo besó y lo llevó a la casa. Él le contó a Labán todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces yo creo que Labán dice que corrió, ¿no? Yo creo que pensó que venía con todo un cargamento de cosas, ¿no? Para regalarle, ¿no? Pero oh, sorpresa, no tenía nada, ¿no? Entonces dice que Labán lo puso a trabajar, ¿verdad? Dice, tú eres de veras mi carne y hueso. Después de haber estado con él por un mes, dice, Labán le dijo a Jacob, solo porque eres mi pariente vas a trabajar de oquis aquí, ¿no? O sea, para mí por nada. Dime cuál será tu salario. Entonces Labán siempre quería tomar partido de todo, ¿no? Bueno, si no trae nada, vamos a ver qué tanto puede exprimir este hombre, ¿no? Para ver qué le puedo sacar. Porque él sabía, ¿verdad? Que Dios de alguna manera lo estaba bendiciendo. Entonces dijo, vamos a ver qué partido tomamos de Jacob. Aquí vemos un contraste entre Yitzhak y Jacob, ¿no? También. Yitzhak era un hombre muy rico y próspero, había heredado la fortuna de Abraham. Y Jacob tuvo que empezar de cero, al igual que Abraham cuando salió de su tierra. Al igual que Abraham, Isaac prosperó fuera de su tierra, ¿no? Quiere decir que aunque no se llevó nada, ¿verdad? Él pudo prosperar en una tierra ajena porque Dios lo bendijo, ¿verdad? Esto nos dice que no importa el lugar donde estemos, el Dios de Israel nos puede bendecir, ¿sí o no? Amén. Bien. Pero hay una condición, hay que leer las letras chiquitas también, ¿no? Deuteronomio 28 del 1 al 9 dice así: Ahora bien, si obedeces a Adonai tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Adonai tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si le haces caso a la palabra de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y tu ganado, bendita será tu canasta y tu reserva de pan, bendita será en tus entradas y bendita serás en tu salida. Adonai te establecerá como su pueblo consagrado, como te juró, si guardas los mandamientos de Adonai tu Elohim y andas en sus caminos. Entonces vemos aquí que hay una condicionante, ¿no? Y esa condicionante es obedecer los mandamientos del Altísimo. Pero si no obedeces la voz de Adonai tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo,
vendrán sobre ti todas estas maldiciones que ya las conocemos, no lo voy a mencionar aquí, pero hay condiciones si no se rompe ese pacto. En Génesis 29:16 dice, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y vemos aquí que Lea y Raquel representan también las 2 casas de Israel, Efraín y Judá. Desde aquí ya estamos viendo cómo es que el reino en su momento se va a dividir, ¿no? Y vemos aquí que le sirvió 7 años, ¿no? En Jacob y Raquel vemos también una imagen de Yeshua e Israel, que es la novia. Jacob trabajó 7 años por Raquel. El número 7 representa perfección, algo que está completo. Se cree también que Yeshua también volverá en el 7º milenio por su novio Israel. Jacob tuvo que trabajar por las 2 casas 7 años. Esto nos dice que Dios ama a las 2 casas por igual, ¿no? Las escrituras nos dicen que Yeshua murió por todos, judíos, casa de Judá, y los gentiles, casa de Efraín. De alguna manera todos los gentiles están representados ahí en Efraín. Ahora, no tenemos que decir si no tengo sangre judía y me hago una prueba de ADN y resulta que salgo de gomita, no es cierto. No, resulta que no necesariamente tenemos que ser, ¿verdad? Con sangre de Judá, ¿verdad? Porque hay condiciones que nos hacen su pueblo y es la obediencia a los mandamientos y tener fe en el Mashiach, eso es lo que nos hace parte del pueblo, ¿no? Pero no me sorprendería, ¿verdad?, que en la grandeza de Dios probablemente tengamos algo en la sangre. No me extrañaría en la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero no es condicional. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el Mashiach el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que nadie está exento a ser parte de Israel, ¿no? En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Yeshua. Y Yeshua era obediente a todo. Entonces, está bien claro aquí, pero no sé por qué algunas religiones no lo pueden ver, ¿verdad? Está bastante claro que de la manera en que demostramos que amamos a Dios a través de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y de andar como el Mashiach, ¿no? Vemos después que Labán engaña a Jacob. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Entonces vemos que Jacob, pues ya bien contento en su noche de bodas, hacen todo un party ahí, y resulta, yo creo que se puso una guarapeta, ¿no? Jacob ahí, y pues se fue con Lea, pero ya al despertar pues se dio cuenta pues que no era Rachel, sino que era Lea, ¿no? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Aquí hay otras reglas diferentes, ¿no? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, una semana de 7 años, por cierto, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Rachel su hija por mujer. Entonces trabajó 7 años por la casa de Judá y 7 años por la casa de Israel, ¿no? La tradición dice que Lea era la mujer designada para Esab, miren, pero dado que Esab se casó con mujeres paganas, Jacob tuvo que redimirla, porque sí era el plan, ¿verdad?, de Dios, darle una mujer y que fuera descendiente de Abraham, ¿no? Y en este caso, pues dice que Lea le tocaba a Esab, pero Esab pues se salió con la suya, ¿no? Entonces tuvo que redimirla a Jacob. Y vio Adonai que Lea era menospreciada y le dio hijos. Fíjense, Dios se da cuenta de todas las cosas, ¿no? Porque uno puede decir, no, pues es que Lea era la menospreciada, la aborrecida, ¿no? Sin embargo, Dios tiene atención con ella también y sabía que la estaban menospreciando, ¿no? Y le dio hijos, pero Rachel era estéril, ¿no? Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Adonai mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido, ¿no? Y aquí empieza la pelea entre Lea y Rachel, ¿no? A ver quién le da más hijos, ¿no? Porque ellas creían, ¿verdad?, que entre más hijos, pues más amor, ¿no? Entonces se empezaron a pelear ahí entre ellas dos, ¿no? Y vemos aquí que la que era la menospreciada, pues tuvo
al primer hijo, al primogénito, a Rubén. Rubén significa mirad un hijo. El nombre de Rubén es también un nombre profético para el Mashiach. Yeshua en los evangelios es conocido como el hijo y en especial como el hijo de Dios, ¿verdad? Porque ¿quién le pone hijo a un hijo? Le voy a poner hijo, ven, ¿cómo te llamas hijo? No, así como que, ¿quién le pone hijo a un hijo? ¿No? Pero eso tiene un significado, ¿no? Del hijo. ¿Quién representa a este hijo? Pues representa al primogénito, a Yeshua, ¿verdad? Hasatán identificó a Yeshua como el hijo de Dios. En Mateo 4:3 dice así, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo también, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra, ¿no? Entonces vemos que el Hasatán ya lo identificó aquí como el hijo de Dios, ¿no? También los demonios identificaron a Yeshua como el hijo de Dios, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos ya saben que están condenados, ¿no? Y vieron a Yeshua y dijo, pues ya se nos adelantó, ¿no? Aquí la cosa, ¿no? Pero ellos también lo identificaron como el hijo de Dios. También los que lo escuchaban lo identificaron como hijo de Dios. En Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca, que eran los discípulos, se inclinaron en reverencia diciendo, verdaderamente eres hijo de Elohim, hijo de Dios. El centurión también y los que estaban con él guardando a Jesús, a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas después de que Yeshua murió, ¿verdad? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces vemos que el nombre de Rubén pues tiene un significado profético relacionado con el hijo de Dios, el primogénito. Yeshua también se refirió varias veces a sí mismo como el hijo del hombre, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces vemos que Yeshua se identifica con el Hijo bien claramente, ¿no? Bueno, continuando con la parashá, dice lo siguiente, consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Adonai, que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Adonai, por esto llamó su nombre a Yehudá y dejó de dar a luz. Entonces vemos que aquí se están peleando, ¿no? Y que mientras les daba hijos, pues parece que estaba muy cariñoso ahí Jacob, pero pasaba el tiempo y como que otra vez, ¿no? Entonces ahí seguía y continuaba la lucha ahí, ¿no? Shimón significa el que escucha, como en Shema, de ahí viene la palabra Shimón. Leví significa adherido. Lea, que representa a Israel, se quería unir a Jacob, que representa al padre a través de Leví. Leví, de donde vienen los sacerdotes, es el vínculo entre Dios y su pueblo, el que logra adherirlos, ¿verdad? El que logra adherirnos con el Padre es Yeshua, ¿no? Reunirlos, unirlos con Dios. Este es el trabajo que hace el Mashiach el día de hoy. Yehudá significa alabanza a Dios, también significa agradecer y confesar, ¿no? Todo esto significa los nombres de estos hijos, ¿no? Todos tienen un significado profético y mesiánico. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero, ¿verdad? Era un poco melodramática, ¿verdad? Y bueno, dicen que por decir esto, más adelante se murió Rachel, ¿no? Y Jacob se enojó contra Rachel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, ¿por qué vienes y me reclamas, no? Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que significa juicio. Concibió otra vez Bila, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Rachel, con luchas de Dios he contenido, con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa mi lucha. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad,
vencer. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher, que significa feliz. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las maniobras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Total que ya hasta se lo rentaban a Jacob, ¿no? Él lo traían como loco entre las competencias, ¿no? De quién da más, quién da menos, y al ya hasta se lo rentaban, ¿no? Bueno, pobre Jacob, en fin. Y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Y díjole, a Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, que significa él recompensará. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y díjole, a Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón, que significa morada. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. En femenino, es el femenino de Dan, Dina, ¿no? Y se acordó Dios de Rachel y la oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, que significa añadir, diciendo, añádeme a Adonai otro hijo. Y por fin pudo tener hijos Rachel, y le puso el nombre de Joseph, que significa añadir, ¿no? Y curiosamente a través de José y de Efraín, es que nosotros somos añadidos y somos injertados, ¿no? Todo a través de la profecía de Efraín. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro, y ha adquirido sus riquezas con la fortuna de nuestro padre. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era con él como había sido antes, o sea, ya a Labán no le gustaba que estuviera prosperando Jacob, ¿no? También Adonai dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces llegó el momento en que ya Jacob tenía que regresar, ¿no?, a su tierra. Ya Dios lo había tratado con su carácter, ya Dios lo había preparado, ¿verdad?, para regresar a la tierra, ¿no? Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces Raquel vemos aquí que se roba los ídolos de su padre, ¿no?, porque todavía pensaba que esos ídolos de alguna manera tenían un poder, ¿no? Entonces se los robó, ¿verdad? Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó al Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Entonces muchos dicen, ¿verdad?, dice la tradición, que Raquel se robó los ídolos de su padre porque supuestamente ese ídolo lo consultaban y este ídolo como que le decía lo que iba a suceder. Entonces como que Raquel tuvo miedo de que este ídolo le iba a decir dónde estaba Jacob y pues mejor se lo llevó. Eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? Lo cierto es que se los llevó, eso sí. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, ¿no? Se le apareció y a Labán, ¿verdad?, Dios, y le dijo, pobre de ti que le hagas algo a Jacob, porque también como quería, ¿no? Entonces ya le bajó 2 rayitas, ¿no? Aquí Labán cuando se le apareció ya así como que ya, ¿no?, ya iba un poco más amansado o amensado. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué mataste a mis dioses, por cierto?, le dijo, ¿no? Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallaras a tus dioses no viva. Y otra vez otra maldición sobre Rachel, ¿no? Primero dijo que se quería morir. Y ahora luego Jacob aquí le dice que el que tenga los dioses que se muera, ¿no? Entonces dicen que de alguna manera todas estas declaraciones iban afectando a la vida de Rachel. Y bueno, vemos aquí que Rachel pues no se levantó, escondió los ídolos y luego pues se regresó a su casa Labán, ¿no? Dice la tradición que 4 maldiciones alcanzaron a Rachel. La maldición causada por declarar a Jacob que si no le daba hijos iba a morir, la maldición de hurtar los ídolos, la maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos y la maldición causada por haber mentido ante su padre, ¿no?, porque le echó mentiras a Labán de que no tenía sus ídolos. Esas maldiciones causaron su muerte prematura
en el momento del nacimiento de su hijo Benjamín. Eso es lo que dice la tradición, ¿no? Entonces hay que tener poder, la palabra tiene mucho poder, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que decimos, porque no hay que andar haciendo ahí la shonjara ni en contra de nosotros mismos, ¿no? Porque la lengua es poderosa. Benjamín y los amalecitas, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Otra hora? ¿Cuándo se termina? ¿A las 5 o 5 y media? ¿A las 10? Ok. Oramos por el chaval. Ya cerró Shabbat, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una oración. Es cierto, se nos pasó. ¿Les gustan levantarse? Padre Celestial, desde Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por este Shabbat que ya terminó, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por pasar este tiempo con nosotros, por hacer estas citas divinas con tu pueblo para disfrutar de tu presencia, para alabarte, para adorarte, para bendecirte y para conocerte. Gracias seas, Señor, benditas seas tú y tu Hijo Yeshua. Te alabamos y te bendecimos tu nombre y te damos gracias en este día. Amén. Muy bien. Un ratito más y ya terminamos, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar un poquito de Benjamín y los amalecitas. En la historia de Esther, ¿verdad? Vemos que había una persona que se llamaba Amán, ¿se acuerdan? Hagan ruido, hagan ruido. En Esther 3, 1 al 2 dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los principales que estaban en él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amán era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, fíjense. Por lo tanto, descendiente de Sab y de Edom. Mardoqueo, por otro lado, era de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el único que no se arrodilló ante Sab cuando se encontró con Jacob, porque todavía no había nacido, fíjense. Esto es un acto profético de que los hijos de Benjamín, representados por Mardoqueo, no se arrodillarían ante Amán, descendiente de Sab, fíjense, ¿no? Y fíjense, la bendición que le había dado Isaac a Jacob era de que sus hermanos se iban a inclinar delante de él, ¿se acuerdan? Y terminó siendo lo contrario, se inclinó ante su hermano Esab, Jacob, ¿no? Yo pienso que no debió haberlo hecho, ¿verdad? Yo creo que debió haber confiado en que Dios pues iba a hacer algo para que no sucediera eso, pero sin embargo Jacob se inclinó ante Esab, ¿no? Y sí, Esab no le hizo nada y ya Jacob entró luego a poseer esas tierras, ¿no?, que le pertenecían. Pero ese es un caso curioso, ¿no? Aquí Benjamín no se arrodilló ante los amalecitas. Vemos también aquí que todo este periodo de Jacob, porque no fue una vida fácil a Jacob, vamos, ¿no? A veces creemos que todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Sin embargo, nos pasan las mismas cosas que le puede pasar a un pagano, ¿no? Sin embargo, la forma en que afrontamos las cosas y la diferencia en que Dios trata con nosotros de una manera diferente, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque podemos, por una desgracia, deprimirnos, o podemos confiar en Dios y Él nos fortalece para luego hacer eso, para llevarlo a bien, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que no vivamos como los que no tenemos esperanza, ¿no? Entonces, si hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo de angustia para Jacob, e incluso, como vemos, todo es un patrón que se repite una y otra ocasión. Sí va a haber un tiempo en que va a haber una angustia del pueblo de Israel. O sea, vamos a pasar por un tiempo de angustia que se le conoce como la tribulación, ¿no? Ese es el tiempo de angustia para Jacob. En Jeremías 37 dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice. Amén. En aquel día, dice Adonai de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Adonai su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí está hablando que vamos a servir a Adonai y al Mashiach, porque aquí ya se había muerto David, obviamente se está refiriendo al Mashiach.
Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Adonai, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Adonai. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, hay una reprensión para el pueblo. Acuérdense que Dios disciplina, ¿verdad? Disciplina al que ama. Entonces sí viene una disciplina, pero también viene un tiempo de angustia, ¿verdad? Un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Y vemos también, ¿verdad?, que Yeshua nos habla un poquito de esto, ¿no? Dice, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañará. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues el panorama no se ve muy alentador. Sin embargo, sabemos que si pasa esto, Dios nos va a dar las fuerzas para morir por Él. O sea, no tenemos que andar preocupados por esto, ¿no? Sabemos que los profetas murieron también y no se andaban quejando, ¿eh? Al contrario, sabían que tenían una patria celestial, sabían que iban a resucitar incluso. Entonces, no hay que tener temor de lo que pueda suceder, ¿no? Tenemos la fe en el Dios de Israel y en su tiempo nos va a proteger, ¿no? Y si morimos por Él, pues gloria a Dios, ¿no? El galardón va a ser más grande todavía. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero dice aquí que se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, ¿verdad?, que es la Torah, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahorita ya se está viendo, ¿verdad?, que todos están regresando a la Torah. A veces pensábamos que ya estando en el cristianismo se estaba cumpliendo la profecía, porque ya estábamos en el Mesías. Sin embargo, estábamos mochos, ¿no? Nos faltaba una gran parte de ser parte de Israel, que son los mandamientos, que es la Torah. Entonces, ahorita es cuando se está cumpliendo esta profecía del fin de los tiempos, donde Dios está derramando de su sabiduría y de su conocimiento de la Torah en todas las naciones. A mí me dio gusto porque varios de los que se fueron de aquí encontraron una quejilá en el lugar donde está, allá en Canadá y en otros lugares, ¿no? Entonces, esto se está... pues mira, gloria a Dios, ¿no? Entonces, esto ya es algo que empezó y que no se va a detener. Entonces ya se está levantando la tribu de Efraín, y próximamente pues nos vamos a ir a Israel todos, ¿no? Ya el Mashiach está más cercano de lo que creemos, y ya va a venir a reunirnos a todos allá en Jerusalén. Amén. Amén. Y va a venir un juicio sobre Edom, ¿verdad? Un juicio sobre Edom. Dice en Isaías 63:1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esa sangre es la sangre de los enemigos, de los edomitas, de la simiente de la serpiente, que quiere acabar con Israel. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, ¿no? Y sabemos que en Yom Kippur, ese es el día de la venganza, ¿verdad? Es el día en que hay que hacer arrepentimiento, y ese es el día que estamos esperando, ¿verdad? Que regrese el Mashiach. Pero esa sangre ya no es de la sangre del madero, es la sangre de los enemigos. Ya no viene como cordero, viene como león. Entonces, aquí vemos una promesa, ¿no? Y viene de Edom, precisamente, viene de Edom. Bueno, vemos la historia de Jacob, que no fue una vida sencilla. Su hermano lo quería matar, tuvo que dejar a su padre y a su madre, perdió todo lo que tenía, tuvo que trabajar con un sinvergüenza que abusaba económicamente de él. Su suegro lo quería matar, su esposa amada murió al dar a luz a su último hijo, una de sus hijas fue violada también, 2 de sus hijos mataron a la espada a todo un pueblo, perdió a un hijo que pensó que estaba muerto, en este caso José. Entonces vemos que son situaciones de la vida que en ocasiones a nosotros también nos pasa, ¿no? Que perdemos un familiar, nos pasa una desgracia, y a veces pensamos, ¿verdad?, que todo va a ser bien sobre hojuelas, pero no es así, ¿no?
sabemos que de todos modos Dios obra para bien a todo lo que le aman, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. También hay paralelos entre la vida de Jacob y el Mashiach. Fíjense. Jacob fue enviado a Harán por su padre, Yeshua fue enviado al mundo por su padre. Jacob sufrió para adquirir a sus esposas, a Rahel y Lea, ¿no? Que representan en las dos casas de Israel. Yeshua sufrió también para redimir a Israel. Jacob fue enviado a buscar esposa dentro de su pueblo. Yeshua volverá por Israel, por la novia también. Jacob se postra ante Esab, y esa es la gran diferencia. Esab se va a postrar ante Yeshua. Jacob regresa a su tierra y Yeshua regresará al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces vemos aquí un paralelismo entre las dos. Ya no nos va a dar tiempo para la Hatara, pero Yeshua viene por una novia sin mancha y sin arruga, por un pueblo santo, Kadosh. Y la pregunta es si estamos listos para eso. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Mateo 24:44 al 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Entonces, ojalá Dios nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Amén. Amén. Y con esto terminamos. Shabbat Shalom.